Así le hemos titulado esta palabra, la mano en el cerrojo. Cantares 5:4 dice: mi amado metió su mano por el hueco del cerrojo y mi alma se estremeció. Una vez más, mi amado metió su mano por el hueco del cerrojo y mi alma se estremeció. Dios bendiga su palabra. Señor, usa mi boca como un instrumento de tu justicia. Permíteme hablar solamente lo que tú me has traído, Señor, me has instruido durante la semana, y lo que tú traigas ahora, Señor, a mi corazón. Danos corazones receptivos, que seamos moldeables, Señor, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu gloria. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos sentamos a tus pies para que nos enseñes. Queremos ser transformados por la gloria de tu Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que tenemos. ¿Cuántos dan gracias a Dios, verdad? A pesar de las dificultades, la vida es bonita, la vida es bella. A pesar de tantas cosas que podemos pasar, sin embargo, la vida de pronto se vuelve difícil, de pronto enfrentamos desafíos demasiado grandes o no tan grandes, pero el camino se vuelve pedregoso, hay subidas, hay bajadas, hay momentos donde tenemos que esforzarnos más de lo común, porque así es la vida. Y en medio de todo, de pronto hay golpes demasiado grandes, demasiado fuertes. Y la palabra de Dios nos anuncia eso. Dice Job 14 del 1 al 2 que la vida es frágil. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job, sabemos que su historia en esta tierra, un hombre que fue golpeado duramente en un solo día, no solamente perdió toda su hacienda y todas sus posesiones, sino que sus 10 hijos también murieron en un solo evento durante unas cuantas horas. Realmente no podemos imaginarnos cómo debió haberse sentido, qué debió haber pasado, pero hay un libro que explica mucho de lo que él vivió y usted puede entrar y leerlo en su Biblia durante la semana, y él expresa estas palabras diciendo: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Es decir, además de que la vida es corta, hay muchos sinsabores, hay muchas situaciones duras que tenemos que enfrentar. El Salmo 103 también nos dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nuestra vida florece y tenemos etapas de donde nos vemos rozagantes, bellos, pero también hay de los otros momentos o de las otras circunstancias que viene el viento y nos sacude, viene el viento y nos mueve, viene el viento y nos arranca, y de tal manera que ese lugar, dice, ya no le conocerá más. Hay una historia también, le cuento, en 2 de Samuel 4:4, y dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, ¿cómo? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los seres humanos enfrentamos a dificultades de diferentes tipos, y uno de estos es cuando nosotros no intervenimos, sino que simplemente las cosas se dan y nosotros somos víctima de algún accidente o somos víctima de una situación de la vida,
que nos sacude, que nos arruga el corazón, que nos lastima, tal como le sucedió a este joven. Este joven era el hijo del príncipe Jonatán. Era un niño apenas cuando llegó la noticia que su abuelo, el rey, y que su padre, el príncipe, murieron en la batalla. Y su cuidadora, su nana, su nodriza, dice que tomándolo apresuradamente quiso correr, porque sabía que cuando el rey había muerto y el padre había muerto, lo que seguía era que vinieran a matar a todos los descendientes. Por esa razón tomó a este niño y cargándolo en brazos se le cayó y sus piernitas fueron lastimadas de tal manera que este joven nunca más volvió a caminar normalmente. Es decir, fue lastimado, fue herido de una manera inconsciente. Él no tuvo nada que ver con eso. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ocurre lo mismo? Que en muchos de nosotros hay un niño lastimado. En muchos de nosotros hay una niña que fue lastimada en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Y ese corazón está lastimado, está roto, está herido. Y sabes, Dios conoce eso. Dios conoce eso. Así como Jonatán tenía este hijo de nombre Mefiboset, este joven lo llevaron a vivir muy lejos del lugar, de la residencia real. Lo llevaron a vivir a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa sin palabras, literalmente sin palabras. Y también se puede traducir sin noticias. Es decir, un lugar tan apartado, un lugar tan escondido que ni siquiera las noticias llegaban rápidamente. Quizás pasaban años para que una noticia se llegara hasta ese lugar. Pero el punto es que cuando nosotros somos lastimados, cuando nosotros somos heridos, normalmente usamos de poner una valla protectora para que nadie más nos lastime. Y a veces esa valla protectora se vuelve más que una valla simple, empieza a ser un cerco, después es un muro, después es una muralla. Y nosotros nos encerramos adentro y ponemos candados y ponemos cerrojos, porque por evitar ser lastimados una vez más, nos encerramos en nosotros mismos. Y Dios sabe que estamos obrando mal cuando hacemos eso. Muchos de nosotros tenemos heridas escondidas, lastimaduras que se quedaron allí y nos cerramos y no dejamos que nadie entrara. Y pudiendo haber llegado a ser un líder, un príncipe, habiendo nacido para ser un príncipe, este muchacho se volvió un mendigo. Hace muchos años atrás, creo que 200 años atrás, alguien escribió un cuento llamado El príncipe y el mendigo. Creo que todos hemos oído hablar de eso, si no es que no lo hemos leído. Pero se basa mucho en la historia de Mefiboset, de cómo habiendo nacido para ser un príncipe, en realidad se volvió un mendigo, un pordiosero, alguien que estaba olvidado y alguien que estaba encerrado en sí mismo. No cambio la historia, pero déjenme ampliar lo que quiero compartir ahora. Éxodo 15 nos dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran como amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Fíjense cómo Dios saca al pueblo de Israel, y decíamos la semana pasada, recordábamos cómo lo lleva a una playa
y Dios abre el mar delante de ellos. Ellos pasan el mar. Cuando Faraón quiere hacer lo mismo, el mar se cierra y hay una alegría y una celebración de 2 millones de personas celebrando la grandeza, el poder, el amor de Dios. Estaban más que contentos, dice la palabra, que pasaron toda la tarde y varios días más celebrando, danzando, adorando al Señor en ese lugar. Pero después de eso, Dios los guía y los empieza a llevar, los interna al desierto del Sinaí. Y lo siguiente que sigue es que pasan 3 días y no encuentran agua y la gente está desesperada y la gente está empezando a impacientarse. Y imagínense cómo están las cosas. Los que navegamos un poco por redes sociales nos damos cuenta que en la ciudad, nuestra ciudad tiene aproximadamente 1 millón de personas. Y si un líder, una autoridad comete un error o se conoce de una situación de injusticia, en cuestión de 1 hora, 2 horas, hay mensajes y mensajes y mensajes de la gente enojada, de la gente molesta, de la gente reprobando los hechos, las decisiones. Y a veces pasan días y todavía la gente sigue, ¿verdad que sí? Porque la gente está amargada. Hay corazones amargados que los plasman en una pared de un muro de Facebook o de otro lugar. Y uno puede notar el corazón amargado, triste de la gente porque ha sido decepcionada muchas veces. Hemos sido decepcionados muchas veces. Y entonces empezamos a albergar eso en el corazón. Imagínense 2 millones de personas, casi 3 millones de personas en el desierto. Gracias a Dios que no había redes sociales, si no a Moisés le hubiera dado un paro cardíaco ahí. Pero toda la gente clamando y gritando, enojados, porque Dios los había traído. Y sabía Dios que tenían sed, sin embargo los puso delante de agua, pero el agua era amarga. Es decir, esto nos dice que a pesar de que Dios puede hacer un milagro poderoso en nuestra vida, un milagro poderoso donde se abre el mar, las cadenas se rompen, Faraón se muere y se queda sin efecto, no puede ir detrás de nosotros, las cadenas son rotas y somos libres en Cristo y podemos celebrar. A los 2, 3, 4 días podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas en nuestra alma que necesitan ser arregladas todavía. Dios quería que el pueblo se diera cuenta de que el vivir con Él es un proceso, es un caminar donde todos los días el Señor nos enseña algo nuevo. Y dice el siguiente versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró ¿qué? Un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Es la primera vez que Dios se revela de una manera nueva, y les dice, yo soy Jehová, tu sanador. Qué lindo que tengamos médicos, qué lindo que tengamos gente que pueda ayudarnos en nuestra recuperación de nuestro cuerpo, de las heridas, de los dolores, de las situaciones internas. Gracias a Dios por la gente que Dios usa a través de eso, pero no debemos de olvidar que hay un solo sanador y el sanador es Jehová. Nuestro Dios es el sanador. Los médicos, los hospitales pueden hacer su obra, pero si el sanador no está ahí, nada va a pasar, porque Él es el sanador. Él es el sanador. Y fíjense qué tremendo que cuando llegaron a ese lugar y se dieron cuenta que las aguas estaban amargas y se empezaron a quejar, Dios le mostró a Moisés un árbol. Ese árbol no empezó a crecer ese mismo día. Dios lo había plantado años antes, porque sabía que un día llegaría a su pueblo y llegaría a un lugar de amargura. Y en ese lugar de amargura donde podemos estar nosotros, ya hay una provisión de Dios para la sanidad de nuestra alma. ¿No te da gusto eso?
Tu alma tiene que ser sana. Dios quiere sanarte de todo dolor, de toda herida, de toda ofensa en nuestro corazón. Dios ya estuvo ahí antes de que tú y yo nos diéramos cuenta. Antes de que llegáramos a esta vida y a este lugar, Jesucristo murió en un árbol, dice la palabra. Y ese árbol es el que endulza nuestra alma. Ese árbol es el que sana nuestro ser. El árbol de la cruz. Amén. Así es que fíjate lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Dios sabe que si las ofensas que hemos recibido no son sanadas, nos pueden llevar en dos direcciones. Una ofensa que retengamos en nuestro corazón o nos lleva hacia abajo o nos lleva hacia arriba. El asunto es que nosotros decidimos. Tú decides. Dios ya ha provisto la medicina. El asunto es si tú decides caminar con Él, creerle a Él y pedirle a Él que meta su mano por el cerrojo hasta lo profundo de tu alma, y que esa mano escarbe y saque ese tumor canceroso de amargura y lo saque de tu cuerpo y de tu corazón. Nosotros decidimos si dejamos a Dios obrar en nuestra vida o simplemente nos cerramos. Yo conozco cristianos de muchos años que están amargados con Dios hasta la pared de enfrente. Amargados. Y tristemente viven todos los días amargados. Que porque en esa iglesia esto, que porque en aquella iglesia aquello, que porque aquel ministerio esto, que porque este les hizo aquí, y en todos lados donde han estado todo el mundo los trata mal y todo el mundo abusa de ellos y se la llevan solamente sacando amargura del corazón por su boca, amargura donde quiera que van, porque eligieron el camino de la amargura. Pero Pan de Vida es una iglesia que debe elegir el camino de la sanidad. Es una iglesia que debe elegir el camino de decirle a Dios: Señor, mete tu mano en ese cerrojo de alcázar. Alcázar es un palacio fortificado que se construían los príncipes y los hacendados de la antigüedad. Y lo construían de tal manera que nadie podía entrar, que ejércitos podían tratar de entrar y podían pasar 10, 15, 20 años y no lo lograrían porque estaban tan bien construidos, con tanta seguridad. Pero muchos de nosotros elegimos eso, encerrarnos. Hemos puesto candados que están oxidados en nuestra alma. Hemos puesto cerrojos y algunos nos tragamos la llave o no sabemos dónde la dejamos. Pero hay alguien que es el cerrajero por excelencia, que su dedo y su mano puede entrar, si tú lo dejas, puede entrar hasta lo profundo de tu ser. La mano en el cerrojo te está diciendo ahora: ¿me dejarás hacerlo por ti? ¿Me dejarás hacerlo por ti? Fíjate cómo dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Cuando hemos sido ofendidos, nos resistimos a ser sanados porque pensamos que nos van a herir otra vez. Y no queremos que nadie entre a nuestra intimidad, ni siquiera Dios. Proverbios 6:35 dice: un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Hay maridos que han sido ofendidos aquí, muy posiblemente. Hay esposas que han sido ofendidas aquí por un marido que no ha sabido vivir, como dice la palabra, sabiamente, y tratarlas como vaso frágil. Y entonces empieza a llenarse el corazón de capas, tras capa, tras capa, tras capa. Así trabaja eso. Una capa, aparentemente no pasó nada. Otra capa, no pasó nada. Tercera capa, cuarta capa, quinta,
Hay algunos que van en la 500ª ya y tienen un corazón de ese tamaño. En realidad el corazón es normal, pero las capas que tienen encima son gigantes y sienten que están cargando un mundo sobre sus espaldas. Y el corazón no funciona como debería de funcionar, porque está todo ese esclereo ahí, esa dureza allí. Nadie puede entrar porque nos hemos protegido. Pero Dios está aquí para sanar tu alma y tu corazón. Amén. La ofensa tiene la capacidad de destruirnos. La ofensa tiene la capacidad de acabar con nosotros si es que nos dejamos llevar por el dolor. Alguien aquí piensa en personas importantes de su vida que debieron haber hecho cosas pero no lo hicieron, que debieron estar pero no estuvieron, que estuvieron ausentes cuando deberían de estar allí. Hay pasajes en la vida de algunos de nosotros, hay pasillos que no queremos transitar otra vez. Hay gente incluso que está enojada con Dios. Escúchame bien, porque el Señor me dijo que te dijera esto ahora, y tú viniste ahora, no porque es domingo, viniste ahora porque Dios quiere tratar esto contigo. Y te lo digo de todo corazón. Has albergado en tu corazón odio contra Dios porque te quitó algo o porque te quitó a alguien y no has dejado que el Señor cure tu alma. Pero el Señor te dice: este es el día de tu sanidad. Este es el día que necesitas restaurarte para no caminar más por ese sendero, para poder caminar una vez más, pero ya no tener ese dolor, pero ya no tener ese quebranto. Amén. Cuando era niño, mis papás me llevaban a la casa de mi abuelita y en el pueblo, y una casa pues de pueblo. Ustedes saben cómo son esas casas, unas casonas, ¿verdad? Y en la noche de pronto me daban ganas de ir al baño, pero me daba un temor pasar por, ¿verdad?, por esos cuartos, y se me hacía inmenso aquel cuarto, ¿verdad? Y tener que ir al baño por aquí, ¿verdad?, a las 3 de la mañana. No, Dios mío, ¿verdad? Pasar por ese pasillo, no. Ahora, últimamente que iba, ¿verdad?, mejor lo hago aquí en la cama, decían. Los que conocen mi fama, ¿no? Con más ganas ahí. Ahora, muchos años después, llego a la casa y se me hace tan pequeño el pasillo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Pero hay pasajes de nuestra vida que no queremos volver a transitar. Hay olores que no queremos volver a oler. Hay sabores que no queremos volver a probar, porque esas cosas nos recuerdan. Es más, hay canciones que no queremos volver a oír. Anoche platicábamos con mi esposa y como no lo hacemos normalmente, ¿verdad?, decimos: qué poderosa es la música, cómo te transporta. De pronto escuché un piano y le dije: ese es un Roland Rhodes, que hace mucho no lo escuchaba, pero mis oídos me dijeron: esa canción o eso que vas a oír es de los 80s. Y le dije a mi esposa: ese es un piano así de los 80s. Y efectivamente era una canción antigua, ¿verdad? Porque la música te transporta, la música te lleva, el olor, ¿verdad? Alguien aquí le hizo el favor de regalarle a mi esposa, bueno, de facilitarle a mi esposa el perfume que ella se puso en nuestra luna de miel. Y ya saben que acabamos de cumplir 25 años, o sea que ya no hay tan fácil para conseguir eso, ¿verdad? Pero yo me acerco y me da el olor y me transporto. Son recuerdos gratos, pero hay de los otros también.
¿Verdad que sí? Muchas veces los olores nos llevan, porque hay marcas en nuestra alma, hay heridas en nuestra alma. Y ojalá fueran cicatrices, pero muchas de ellas todavía están supurando sangre, o peor aún, sacando pus y veneno en nuestra alma. Cuando vemos sangre salir de una parte de nuestro cuerpo, nos inquietamos, pero no nos damos cuenta que nuestra alma muchas veces está sangrando. No nos damos cuenta que necesitamos al sanador, al verdadero sanador. Fíjate lo que dice 2 de Samuel 17:8. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están como con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Dios sabe que una persona ofendida y amargada es peligrosísima. Una persona dolida, una persona sentida, una persona que por cualquier cosa está, ¿verdad? No lo hiciste porque sabías que iba a venir yo. Y por todo, ¿verdad? Está viendo por qué sentirse. ¿Sí? Dice, esa persona es como una osa que le han quitado sus cachorros. ¿Cómo se imaginan una osa? Furiosa, lista para desgarrar, lista para destruir lo que se le ponga así es, dice la palabra de Dios. La gente que está en amargura, lo único que hace es destruir, lo único que hace es envenenar. ¿Te has fijado que la gente amargada, los que se le acercan y los que se quedan ahí como amistades, al rato, si no eran, ya son también amargados? La gente amargada no le gusta amargarse sola, le gusta amargar a los demás. Dijéramos, bueno, pues si quieres ser amargado, pues quédate tú solo. Pero no, la gente amargada le gusta tener oídos de personas que estén oyendo sus quejas. Y al rato esas personas, pues bien dices. No, sí, cierto. No, mira, sí, me fijé y así como tú dices, así es. ¿Por qué? Sí. Infamia es una palabra interesante. Dice, infamia es una maldad, vileza, gran ofensa que afecta y socava el honor, el crédito y la dignidad de una persona. Dina, la hija de Jacob, fue infamada. Tamar, la hija de David, fue infamada. Su hermano mayor, su medio hermano, Amnón, la trajo a su cuarto con engaños. La forzó cuando estuvo solo con ella. La violó, la lastimó. Mientras esa niña de aproximadamente 15 años gritaba que no lo hiciera, que por favor se detuviera, que hiciera las cosas de manera correcta, aquel no lo escuchó. Y dice la palabra que cuando terminó con ella la aventó hacia afuera. Dice, y el odio de él fue más grande que el amor que supuestamente le tenía. Aquella jovencita fue infamada. Hay personas aquí que fueron infamadas en su niñez, en su adolescencia, que fueron forzados, que fueron lastimados. Y solamente Dios sabe con qué cosas has vivido en tu alma. Pero sabes, te tengo buenas noticias. La palabra dice en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una persona ofendida jamás tendrá paz. Una persona ofendida jamás se abrazará de la verdad. Pero Dios es el que provee la sanidad y la medicina. Sanidad para nuestra alma y medicina para nuestro cuerpo. El Señor se encarga de todo. Él sabe que no es suficiente solamente con salir de las cadenas de Egipto
Y qué bueno y qué glorioso que dejamos atrás un mundo que solamente nos mentía, pero ahora el Señor quiere sanar nuestra alma. El Señor quiere darnos paz, abundancia. Y dice, fíjate cómo dice, les revelaré. Les revelaré. Es decir, es algo que no podemos ver a simple vista. El Señor nos revela, como nos está revelando ahora a ti, a mí, su sanidad, su medicina. Amén. Isaías 61 dice la palabra de Dios al hablar del Mesías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar. Amén. El Señor pone una venda, quiere poner una venda a los que están quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, los que se han encerrado a sí mismos en el alcázar, los que han puesto esos candados y esos yugos sobre sus vidas, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oh, qué maravilloso. 750 años antes de que Jesús naciera en Belén, Isaías escribió la agenda del Mesías. Y cada uno de estos puntos Jesús lo cumplió. Y un día se levantó en medio de la sinagoga y leyó esta parte, porque esa casualmente tocaba por leer. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para desatar, para quitar las cadenas, para dar libertad, para vendar a los quebrantados de corazón. Y cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes en sus propias narices esta palabra. Esta palabra, Jesús es el Hijo de Dios, la medicina de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios. Él es. Dice que se les dé gloria en lugar de ceniza. La gente del Medio Oriente aún hoy, si tú ves algunos videos de bombardeos en Irán, en Irak y todo eso de unos años atrás, mi corazón se quebrantaba cuando veía a los hombres y a las mujeres salían de sus casas destruidas por bombas y agarraban polvo de la tierra y se lo echaban en la cabeza, agarraban ceniza de la hornilla y se le echaban en la cabeza, porque es una tradición de ellos, esa ceniza que les cubre el cuerpo, el cabello, su vestidura, es un reflejo de cómo están por dentro. Grises, tristes, quebrantados. Pero el Señor dice que a los que están así, el Señor les va a cambiar toda la ceniza por gloria. Les va a cambiar por alegría, por brillo. Amén. Nosotros no acostumbramos a hacer eso, pero ¿sabes qué? No lo necesitamos. Con solo verle la cara a algunos, nos damos cuenta que están llenos de ceniza. Llenos de ceniza, amargados, enojados, molestos. Todo les pica, todo les duele, todo les molesta. Pero el Señor quiere dar gloria en lugar de ceniza, hacer brillar su gloria. Amén. Porque este es el día que el Señor ha hecho. Dice, serán llamados árboles de justicia. Jesús en Juan 15 nos dijo que la voluntad del Señor es que nosotros seamos fructíferos y que nuestro fruto, dice, permanezca. Ningún árbol puede ser fructífero si el árbol está enfermo. Podrá dar un que otro fruto y posiblemente ese fruto sea amargo, rancio, malo. El árbol tiene que estar sano para dar fruto abundante y delicioso. Por eso el Señor quiere sanar tu alma
y mi alma. Amén. Oseas 5:12 dice: yo pues seré como polilla, Efraín. La polilla es una mariposa nocturna, pequeña. A veces uno entra a un lugar y empieza a mirar aquellas mariposas pequeñas que se mueven ahí cercanos a la luz. Durante el día normalmente se esconden en lugares oscuros, salen por la noche. Y uno entra a un lugar y puede quizás no verlos, pero escuchas el zumbido. Zoom, zoom. Escuchas el zumbido de sus alas. Y el Señor dice: yo seré como polilla, Efraín. ¿Sabes por qué? Porque Él nos habla tiernamente. Él nos habla gentilmente. El Señor normalmente nunca nos va a gritar. El Señor normalmente nunca nos va a empujar. Él siempre nos habla tiernamente. De hecho, el mismo profeta Isaías, hablando del Mesías, dice: no alzará la voz ni gritará por las calles, porque el Señor es tierno. Y muchos de nosotros estamos hoy escuchando el zumbido. Zoom. Pero que no le hagas así, porque a veces yo sé que hemos golpeado un que otra polilla por ahí y queda lastimada a un lado de donde estamos, de la habitación. Sí. Y dice el Señor a través del profeta: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Después de decir que Él será como polilla, Efraín dice: me retiraré, me haré a un lado, me pondré en mi lugar y esperaré para que busquen mi rostro. Así es Dios. Así es Dios, que nos susurra en el interior de nuestra alma, en el interior de nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor nos dice, el Señor nos habla, el Señor nos anima de una manera tan delicada y tan hermosa y tan preciosa, que muchas veces es fácil apagar esa voz, porque no sabemos que es Él el que nos está hablando. Él nos habla de una manera tierna. Amén. Dice Salmo 119:92: si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. David fue un hombre de mucha aflicción. Vivió una aflicción tremenda por aproximadamente 13 años, perseguido, fugitivo, visto como loco, viviendo como forastero, como un perdido entre las montañas, en el desierto. En muchos lugares de pronto uno se pregunta: ¿qué habrá pensado David en medio de todo eso? Y él refleja mucho de su dolor y de muchas de sus experiencias dolorosas. Pero él dice: si tu palabra no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera yo perecido. La palabra de Dios es la que te está trayendo deleite y sanidad ahora. Es la palabra de Dios de la que tenemos que alimentarnos para que nuestra alma sane. Amén. Salmo 66 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Sabes, Dios ha estado ahí. En los momentos más vulnerables y más difíciles de tu vida, Dios ha estado ahí. Algunos de ustedes incluso, déjenme decir esto con toda propiedad y delante del Señor, con todo temor, algunos de ustedes han estado tentados en algún momento de su vida incluso a quitarse la vida, a tomar su vida. Pero el Señor ha estado ahí para que no resbalaran. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se afina la plata. ¿Sabes? La angustia, el dolor y el quebranto no lo produce Dios y no lo trae Dios, pero es parte de la vida. Y Dios usa todo eso para afinarnos como el platero afina la plata. Porque muchos podemos pensar: ¿y de qué me sirve tanto dolor? ¿Y de qué me sirve tanta angustia?
Yo te digo, para Dios es un instrumento en sus manos para afinarnos y para hacernos mejores personas, personas con mayor capacidad para ser de bendición a muchos otros. Porque no es lo mismo que te hable una persona que estuvo en la cárcel y salió, que te hable una persona que estuvo en la drogadicción y salió, que te hable una persona que fue violada y lastimada y humillada y el Señor la sanó y salió, que cualquiera de nosotros que quizás nunca pasamos por eso y nunca pasaremos. No es la misma, pero Dios tiene esa capacidad de usar todo nuestro dolor para bien de los demás, para bien de los demás. Amén. Y hay veces que el Señor va a poner vendas, pero muchas veces hay heridas que necesitan dejarse sin vendas, porque necesitan ser expuestas al medio ambiente. ¿Y sabes qué sucede? Que nuestras heridas las traemos con nosotros y no dejamos que nadie absolutamente las vea. Y por eso nunca sanamos, porque las heridas tenemos que exponerlas. Las heridas tenemos que exponerlas. Y como lo he dicho muchas veces, tus heridas en las manos de Dios sanarán a muchos. Mis heridas en las manos de Dios sanarán a muchos. Amén. Jesús dice en el libro del profeta Zacarías, dice, entonces le preguntaron, ¿qué son esas marcas que tienes en tus manos? ¿Y sabes qué respondió? Estas marcas son heridas, porque fue herido en la casa de mis amigos. En su propia casa, Jesús fue lastimado, fue herido. En su propia casa fue muerto. Y si Él lo fue, ¿cómo no estaríamos expuestos nosotros a tanta lastimadura, a tanta herida? Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego, por el agua, pero así no terminó todo, dice, pero nos sacaste abundancia. Porque así es el Señor. Después de la angustia, después del dolor, después de la mala experiencia, si caminamos con Él, si le permitimos a Él meter la mano en ese cerrojo y que abra esas puertas que están oxidadas y que saque toda esa basura que está allí oliendo mal dentro de nuestra alma, entonces dice, nos sacaste abundancia, porque así es Dios. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Mientras viene el equipo de alabanza, quiero terminar con estos dos versículos finales. Todos nosotros hemos oído la historia de José. Es una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y el Salmo 105 resume la vida de José y la angustia de José en el versículo 19 diciendo, la palabra del Señor lo probó. La palabra del Señor lo probó. Y esa palabra, el término de donde viene, donde dice lo probó, ¿sabes qué significa realmente? También se le llamaba así a la muela de un molino. Algunos de nosotros conocimos o conocemos los molinos antiguos que hay en algunos pueblos, incluso por aquí en la ciudad hay una que otra piedra de esas redondas con un hueco en medio, pero son dos piedras, una encima de otra, y la de arriba tiene un barrote, una madera, un leño, y ese leño en el extremo es puesto un burrito, y ese burrito da vueltas y vueltas y vueltas
De tal manera que la tauna, le decimos aquí en Sonora, ¿verdad?, muele el trigo. Ese es el nombre. Ese es el nombre de lo que el Señor está hablando aquí de parte de José. José fue puesto entre las muelas de un molino y fue triturado. Triturado. Su alma fue triturada. Su corazón fue triturado. Llegó hasta lo más bajo. La palabra del Señor lo trituró, lo probó. Pero eso duró un tiempo nada más. Porque todo eso ocurrió con un propósito de ponerlo en el trono del imperio más grande de ese tiempo. Dios probó el corazón de ese joven para levantarlo. Dios trituró el corazón de ese joven para ponerlo en lugar de autoridad. Y todo lo que tú has sufrido y todo lo que a ti te ha dolido la vida y todo lo que has pasado y todo el dolor que te ha acontecido, Dios lo usa. Dios lo usa ahora para tu bendición. Deja que Dios meta su mano en el cerrojo y abra esa puerta que no has querido abrir. Les daré un espíritu nuevo, dice Ezequiel. Un corazón nuevo pondré y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Y sabes que lo más maravilloso es que Él está aquí. Él está obrando ya en muchos corazones. Él está obrando. Él siempre está obrando y Él te está hablando a través de este siervo, a través de este instrumento, de este vaso de barro. Él te está hablando. Y antes de irnos, yo quiero que cerremos nuestros ojos.